Muy buenos días, reciban el cordial saludo mañanero de estos videos muy buenos para que usted pase un momento agradable escuchando estas notas que todos los días en horas de la mañana les ofrezco a través del Facebook Live y próximamente a través también simultáneamente a través del YouTube. Estimados amigos, en el día de antier hablamos sobre los mitos y leyendas y me quedaron cortos, me quedaron unos por darles a conocer que aún persiste en esa tradición oral de abuelos a padres, de padres a hijos y de nosotros hijos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y así sucesivamente. Es la tradición oral, es la riqueza oral de un pueblo como el nuestro, Colombia. Hoy lo titulé ¿En mi pueblo hay oro? Pues quiero decirles que en mi pueblo no hay oro, donde nací no había oro, pero sí hay mucha riqueza cultural, muchas tradiciones que les voy a dar a conocer en este video en el día de hoy. Uno de los temas que quiero darles a conocer a ustedes es el cuento o la leyenda de los niños de oro. Se dice que en aquella época las gentes que iban por los diferentes veredas, corregimientos y sectores de sus ciudades encontraban unos niños de color amarillo intenso cruzando un caño o por un camino en la cual desolado transitaba la persona que dio a conocer este cuento. Dicen que esos niños de color amarillo eran niños de oro, eran tunjos, y que una de las maneras para poderlos tomar ese oro era orinándoles o diciéndoles el credo al revés. Eso dicen los antiguos, los viejos, nuestros abuelos, tatarabuelos, que orinaban los niños y se convertía en oro, y ese oro lo tomaba la persona que se había encontrado ese tunjo y se convertía de esa manera en una persona con dinero, adinerado. Pero digo yo, ¿qué talito que en ese momento un padre o una madre de esos niños se diera cuenta que le estaban orinando a sus hijos? Tremendo problema en que se metería. Entonces, esa es la situación por la cual la leyenda pues se acoteja a la manera que estaría diciéndola el cuentero de esa época. Otro de los tradiciones u otra de las leyendas habla de la Madre Monte. La Madre Monte, dicen que en aquella época, como las montañas del Magdalena Medio eran montañas vírgenes, en la cual el hachero o el que hacía canoas o el que estaba sacando una labranza o estaba tomando unas tierras para hacer una parcela, una finquita, pues iba solo generalmente o acompañado de un niño menor o del cónyuge, o sea, lo que decimos esposa, y se encontraban que veían a lo lejos una mujer amamantando un niño. Y en esa montaña solitaria, pues decían que ellos no sabían qué era eso y decían que era la Madre Monte, que era que estaría viendo ese parroquiano. Otro es el cuco, y era que a uno la mamá y el papá le decían a uno, pórtese bien o tómese la sopa o si no se lo lleva el cuco. Y uno pues le tenía miedo al cuco, pero le preguntaba uno a la mamá y al papá qué era el cuco, y ellos le inventaban a uno una leyenda que era un espanto, etcétera, y que se llevaba a los niños que no se tomaban la sopa, la avena o el caldo de la época. Otro era el diablo. Decía la mamá o el papá, si te vas sin permiso para ese sector o para esa tienda, te puede llevar el diablo, porque ya son las 7, 8 de la noche y a esa hora sale el diablo por el camino. Y como la tienda más cercana estaba a media hora o una hora de donde uno vivía, pues uno no iba, porque si iba, seguro que lo asustaban
le caía una rama o un perro por ahí callejero y decía, mire, me salió el diablo. Pero mentira, eran simplemente tradición de los pueblos. Otro es los mitos de los Viernes Santos. Dicen los viejos, y tenían la costumbre que los Viernes Santos era recogimiento en casa. Y como vivíamos en la zona rural, pues decían que no podíamos salir a hacer nada, ni a cazar, porque teníamos la costumbre con la cauchera, irnos a bajar pajaritos, porque esa era la costumbre de los niños, o a cazar lobos, o etcétera. Entonces decían, si te vas, mire que hoy es Viernes Santo y te pueden asustar. Y preciso, si uno salía, lo asustaban. A mí me pasó algo que no sé si será mentiras o será de mi imaginación, y fue que vi una chana. La chana es un pajarito que sale y se tira al agua y coge pescaditos. Había una chana y yo saqué la cauchera, o lo que llaman resortera, y le mandé una pedrada, y la chana yo vi que cayó y fui a buscarla y yo no encontré la chana. Entonces me dio miedo porque era precisamente un Viernes Santos. Otro de las tradiciones es el famoso Moán. Dicen los viejos, Adriano Rivas dice que él sí sabía que existía el Moán y dice que lo vio. Dicen también las mujeres que iban a lavar a los ríos y quebradas, que llegaban en el momento de ir a lavar, salía una persona llena de pelos, cubierto todo su cuerpo, las cogía y las arrastraba y se las llevaba. Dice que el Moán se llevó a Carmelita, o se llevó a Juana. Falta ver que haya sido un nadador experto y se haya llevado. Dice que en el Tolima, que Adriano Rivas dice que en el Tolima lo vio. No sea un nadador de esos expertos y cogió a Carmelita y se la llevó. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en esa época existía la tradición que el hombre, cuando le gustaba una mujer, se la robaba de la casa, se la llevaba. Entonces, ¿qué talito que se convirtiera en Moán y se la llevara? Entonces, ahí está la historia del Moán, que también hace parte de mitos y leyendas en nuestra querida Colombia. Otro de los sitios, me está llamando Paola Picón, que está pendiente de este video que estamos grabando hoy para nuestros seguidores. Otro de los mitos eran las sirenas. Dicen que las sirenas era una manera de que hermosas mujeres salían en las corrientes de agua y en los ríos, y se llevaban consigo a las personas. Dice la tradición y los cuenteros, y me contaba mi padre, que en un remolino llamado el Caraño, eso es en el río Sogamoso, que desemboca el río Grande de la Magdalena, allí en el Caraño dice que habían sirenas y que se llevaban los pescadores con canoa y no aparecían. Pero hoy en día esa leyenda puede ser explicada científicamente. Posiblemente era que, como era un remolino, la barqueta o canoa era chupada por el remolino, y pues de lógico había posiblemente una cueva o algo, y ahí quedaba la barqueta y el barquetero pasaba al otro mundo de no los vivos. Y digamos finalmente que uno de las tradiciones son los famosos fantasmas en las casas solas o arruinadas. Dicen que hay casas solas donde la gente no puede vivir, porque si van allá escuchan ruidos, escuchan los trastos o ollas de cocina caer, las puertas se cierran solas, las mecedoras o sillas de sala se mueven también. Y esto también dice uno de nuestros seguidores, que en Mariquita, Tolima, hay casas así. En la zona de Cimitarra dice que hay una casa en la cual en la época de la violencia le quitaron la vida a toda una familia, y dicen que no puede nadie vivir ahí. Ahí está la casa sola, porque quien va a vivir allí dice que lo asustan.
Otra de las leyendas está en Santander, en la capital del departamento, donde está una casa llamada la Casa Puyana, que también dice que tiene leyendas de ese tipo, pero no nos consta. Son leyendas y tradiciones, mitos y leyendas que nos cuentan de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nuestros hijos. Y así sucesivamente, una cantidad de nombres como el caballero sin cabeza que pasaba todos los días por X parte y que no se le veía sino el cuerpo, pero que no llevaba cabeza. La Llorona, que ya hablamos de ella en días anteriores. Mitos y leyendas que hoy hemos querido darles a conocer a ustedes en este video. Si a ustedes les gustó mi trabajo, esta pequeña tradición en voz sencilla que yo hago todos los días en horas de la mañana, denle like, me gusta, dígale a sus familiares y amigos que nos sigan en el Facebook Live, estos videos que hace un periodista abogado de la ciudad de Bucaramanga, y contribuya con nosotros a la recuperación del tejido social desde Colombia para el mundo. Es la manera de pasar un momento agradable viendo cosas de esta, que es la tradición oral de Colombia. Les habló desde Bucaramanga, con mucho gusto, Gilberto Picón Hernández. Reciban un abrazo quiebrahuesos, un abrazo bien grande. Y para las mujeres, que ayer fue el Día Internacional de ellas, también nuestras felicitaciones por conmemorarse el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Estimados amigos, con mucho gusto los invito para mañana aquí en el Facebook Live y todos los lunes a domingo de 7 a 8 de la mañana Red Yuma Noticias por Red Yuma Online y sus emisoras virtuales Calor Estéreo, Sonar Estéreo, Oriente Estéreo y la emisora Paz.com de Sabana de Torres. Queridos amigos, gracias por vernos todos los días. Los quiero mucho y mi Dios me los conduzca por los caminos de la buena vida. Chao, chao.